Ustedes pueden ver la pantalla, por favor. Sí se ve, profe. Ok. Se ve. Bueno, vamos a terminar nuestra unidad 5, en la cual nos referíamos a todo lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, urbano ambiental, relacionado a los edificios de alta complejidad. Lo que siempre debemos recordar que cuando hablamos de edificios de alta complejidad no podemos evaluar el edificio de forma aislada. Tenemos que hacer el análisis siempre considerando un todo, considerando la inserción de ese edificio dentro de un ámbito urbano. Porque es imposible hacer una evaluación realmente acorde cuando uno lo evalúa de forma independiente. Hay muchos efectos que se multiplican al formar parte de un complejo urbano. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente, creo, de la definición de lo que serían edificios de alta complejidad. Esta es una definición que no la van a encontrar en los libros. Es una definición que le hicimos nosotros dentro de la cátedra, teniendo en cuenta las complejidades de los edificios. Entonces, son aquellos edificios cuya cualidad principal es la de responder a necesidades complejas de una sociedad en un momento y lugar determinado. Y también habíamos mencionado ciertas características de estos edificios. Estas características que están mencionadas acá no son, esto no es una lista cerrada, esto puede agregarse otras cosas más, simplemente son las características, digamos, más destacadas de estos edificios. Por ejemplo, y para mí fundamental, que tengan una complejidad funcional, porque complejidad tecnológica, lo único que nos daría es un edificio tecnológico, pero no un edificio complejo. Solamente un aspecto, el aspecto tecnológico sería complejo en ese caso. Entonces, partimos de que responde a las necesidades complejas de una sociedad y por lo tanto su funcionamiento también implica una complejidad. Normalmente una combinación de varios programas arquitectónicos. Son edificios que por su complejidad, valga la redundancia, y por sus dimensiones normalmente causan impactos ambientales importantes. Y esos impactos ambientales no se reducen netamente al inmueble, a la propiedad donde está construido el edificio, sino que normalmente se extiende más allá de esos límites y puede influir en un entorno urbano, en la mayoría de los casos inmediatos y en algunos otros casos inclusive en sitios un poco más alejados del sitio donde está implantado el edificio. Reciben normalmente gran cantidad de usuarios, le dan bastante énfasis en la parte formal y generan una complejidad urbanística. Bueno, esto no voy a repetir, son algunos de los edificios que consideramos de alta complejidad. Este es un leve repaso de la clase anterior, donde habíamos hablado de que para hablar de desarrollo sostenible tenemos que tener en cuenta tres aspectos: el aspecto ecológico, económico y social. En ese mismo orden, los impactos que genera un edificio de alta complejidad también responden a esto mismo. También son impactos ambientales, económicos y sociales. Y yo después le voy a agregar un cuarto impacto que no está directamente acá escrito, pero sin embargo forma parte de la combinación de todos estos. Bueno, entonces tenemos en primer lugar los impactos ambientales. Y aquí hay varios. Acá está la relación por ejemplo, la contaminación sonora, la contaminación visual en muchos casos, los residuos que se producen, los cambios en la calidad del aire por causa del transporte público u otras causas adicionales, olores, un elevado consumo energético, algunos cambios en el microclima, por supuesto también presiones sobre la red social al aumentar la cantidad de tránsito. Todo eso podríamos englobar dentro de lo que son los impactos ambientales. Tenemos también los impactos sociales. Y acá hay impactos que son tanto positivos como negativos. O sea, los impactos, eso tenemos que tener muy claro que no siempre son negativos. Si bien normalmente cuando se habla de impacto la gente asocia
con la parte negativa, eso no implica que un edificio no cause también impactos positivos. Como todas las acciones del ser humano, siempre hay un aspecto positivo y un aspecto negativo que considerar. Dentro de los impactos sociales, nosotros tenemos algunos que son positivos, como los beneficios para la comunidad. En muchos casos, un edificio puede generar un beneficio para la comunidad. Supongamos un edificio de salud, un hospital. Obviamente es un beneficio para la salud pública y para la comunidad donde está implementado. Y también además genera, por ejemplo, puestos de trabajo. Pero a su vez genera otros impactos que son negativos y que también pueden afectar la seguridad, la salud pública. Imaginemos esta situación, por ejemplo, acá tenemos impactos de tema de generación de empleo por un lado, pero también impactos en relación a la seguridad, o sea, tantos positivos como negativos. También esos mismos edificios durante su construcción y después en su operación pueden generar ruidos, pueden generar molestias en la calidad del aire, contaminación del aire, puede acarrear otras molestias como exceso de calor, aumento del tránsito que a su vez puede afectar en cuanto a accidentes de tránsito, o sea, la seguridad de las personas, en cuanto al estacionamiento. Después tenemos los impactos económicos. En los económicos, por supuesto, también tenemos positivos y negativos. Tenemos los beneficios que se generan por los productos y los servicios que se proporcionan. Y ahí no hablamos solamente de la construcción, ¿verdad? Cualquier edificio al implementarse, supongamos un shopping, obviamente genera un beneficio económico. Pero además también su construcción trae acarreado un beneficio económico. O sea, durante su etapa de construcción y durante su etapa de funcionamiento hay un beneficio positivo en cuanto a un ingreso económico y al crecimiento económico en sí. Pero también hay otros impactos que parecieran no ser económicos y sin embargo tienen relación con el ámbito económico. Uno de ellos es lo que habíamos desarrollado en la unidad 4 cuando hablamos del uso de suelo urbano, de cómo un edificio modifica el uso de suelo en el sector donde se implanta. Acá abajo tenemos la imagen del Shopping del Sol. El Shopping del Sol, como habíamos visto ya en la unidad anterior, trajo aparejado una serie de cambios en el sector, pero estos cambios fundamentalmente tuvieron que ver también con la implementación de distintas actividades económicas. Entonces, su implementación trajo aparejado un cambio de uso de suelo porque muchas viviendas pasaron a ser comercios o pasaron a ser edificios destinados a comercios. Este es el aspecto que no figura entre los tres principales que habíamos hablado, pero que en realidad forma parte de todos y es transversal a todos, que es el cambio o el impacto que se genera en la infraestructura urbana. Cuando hablamos de infraestructura urbana, hablamos de todos los servicios de una ciudad. Por ejemplo, la infraestructura vial, la infraestructura urbana en cuanto a desagües, en cuanto a provisión de agua, en cuanto a provisión de energía eléctrica, etc. Y de cómo esto puede impactar, en este caso, particularmente, el impacto suele ser negativo. Y últimamente también tenemos un impacto importante, sobre todo en el área de telefonía y de internet. Bueno, ¿y qué ocasionan, qué impactos específicos otra vez ocasionan todo esto? Bueno, el aumento del tránsito, como dijimos, el aumento del tránsito, el aumento de la superficie pavimentada, el hecho de que cada vez tengamos más calles pavimentadas y cada vez menos árboles, que haya cada vez una mayor cantidad de superficie construida y menos áreas verdes, y una actividad no controlada, bastante contaminante, puede acarrear varios problemas. El aumento de la temperatura, como habíamos hablado, normalmente en el centro de la ciudad, en las zonas céntricas o en las zonas ya más con mayor densidad de población, normalmente vemos un aumento de temperatura y se genera lo que ya vimos en la clase anterior, que son las islas de calor. Y también vemos efectos de dirección y velocidad de viento. También hay un cambio en la dirección y de la velocidad de los vientos.
¿Y la vegetación urbana para qué nos sirve? Lastimosamente cada vez tenemos menos vegetación, menos áreas verdes, menos árboles, pero tiene una función importante dentro del área urbana, porque mantienen el microclima, ayudan a controlar la contaminación del aire, protegen el suelo de la erosión, generan áreas de esparcimiento, son hábitats de especies, por ejemplo, normalmente en las ciudades ya de especies de aves. Mejora en muchos casos también el paisaje urbano. Entonces, esta cantidad de funciones tiene la vegetación dentro de una ciudad. ¿Y cómo afecta en cuanto a agua y suelo? Bueno, nosotros normalmente para construir un edificio solemos realizar excavaciones. Estas excavaciones pueden erosionar la tierra, ocasionar que durante las lluvias haya un arrastre de tierra hacia los cauces hídricos, lo que genera a su vez una sedimentación, un aumento de la turbiedad, pérdida de la profundidad de estos cauces hídricos. Y consecuentemente trae aparejado inundaciones, ¿verdad? Nosotros podemos apreciar eso perfectamente acá. Acá hay una imagen, por ejemplo, al lado de un cauce hídrico. En este caso vemos que se cubrió el cauce hídrico, que sería un arroyo, ¿verdad? Está cubierto y obviamente esta agua no tiene para dónde salir cada vez que llueve y por busca dónde salir y dónde sale inunda. Además, las otras actividades también generan normalmente mucha contaminación. Acá vemos la contaminación de agua por efecto de desagües cloacales. Este es un arrastre de sedimentación. Acá vemos residuos sólidos. Y además tenemos la mayor cantidad de superficie pavimentada sumado a que hay muchos pozos artesianos de extracción de agua, hacen que disminuya la capacidad del suelo para poder drenar el agua. Y a su vez el agua de lluvia, al filtrar al suelo, lo que permite es que se recargue la napa freática. Al haber mucha superficie pavimentada, imposibilita la recarga de la napa freática o por lo menos disminuye en forma importante. Y sumado a eso, se desplaza con mucha rapidez el agua de lluvia, el raudal, generando una serie de inundaciones, lo que nosotros solemos ver cada vez que llueve en nuestra ciudad. ¿Cómo influye también, qué interacción tiene nuestro edificio con la ciudad en cuanto al uso de materiales? Tenemos que saber siempre que los materiales almacenan calor y almacenan calor con mucha mayor capacidad que la que almacena el aire. Entonces, y además nuestro edificio tiene innumerables caras, tiene paredes, tiene techo, tiene piso, tiene un montón de caras donde influye el sol, el viento, y dependiendo mucho del material que nosotros seleccionemos para nuestra construcción, va a tener una mayor o menor absorción de calor. En muchos casos no absorbe el calor y lo que hace, o absorbe mínimamente, y lo que hace es desplazarlo hacia el exterior, con lo cual también aumenta la temperatura exterior. Además, tenemos en muchos casos superficies vidriadas. Una mala selección de materiales puede ser realmente fatal, y eso lo vamos a ver en una lámina posterior. Cuando tenemos, por ejemplo, mucha superficie vidriada, superficie que no absorbe tampoco calor, que lo que hace es irradiar el calor hacia afuera, pero a su vez también una buena parte pasa adentro, entonces necesitamos mayor cantidad de BTU de refrigeración. Necesitamos mayor cantidad, y para extraer los materiales también, dependiendo del material que sea, se utilizan grandes cantidades de energía. En cuanto al medio construido, habíamos hablado de la red vial. Hablamos de que nuestros edificios, como atraen gran cantidad de usuarios, por supuesto, generan un volumen de tránsito importante. Este volumen de tránsito altera nuestras redes viales porque normalmente nuestras calles no están preparadas para recibir la cantidad de vehículos que tenemos actualmente. Entonces, van a ver que en muchos casos se crean medidas paliativas para tratar de minimizar el efecto del volumen de tráfico y de los embotellamientos que se van formando.
y entonces se empiezan a generar vías alternativas, las cuales se asfaltan y consecuentemente es un círculo vicioso porque al asfaltar empeoran otros problemas que son los que acabamos de ver con respecto al agua de lluvia, ¿verdad? Y también se empiezan a crear medidas paliativas como semáforos, como rotondas, etcétera, que también dificultan más el tránsito en la ciudad. Bueno, por otro lado tenemos la generación de residuos. Toda obra genera, tanto durante su etapa de construcción, durante todo su ciclo de vida, su etapa de construcción, su etapa de operación, e incluso aquellas obras que finalmente llegan a una etapa de demolición, todas generan muchos residuos. Como pueden apreciar, acá tenemos residuos de demolición. Hay distintas categorías de residuos que ya vimos en la clase pasada. Y algunos de ellos pueden tener características de toxicidad o de peligrosidad, como por ejemplo los residuos hospitalarios, como por ejemplo ciertos residuos industriales, que tienen también contaminantes con características de persistencia, o sea, son residuos que no son asimilables, no son biodegradables y persisten, por lo tanto afectan o pueden afectar a la salud pública. Y sumado a eso tenemos también, nuestro edificio produce importantes cantidades de agua residual. También habíamos visto, esto ya vimos la clase pasada, cómo afecta al suelo urbano, al uso del suelo urbano, ¿verdad? Ya habíamos visto en que empiezan a aparecer un montón de actividades alrededor que están relacionadas con la actividad principal del edificio donde nosotros estamos trabajando. Y eso empieza a cambiar también, sumado a todos los problemas que habíamos ya mencionado, también empieza a cambiar la morfología urbana en estos sectores, ¿verdad? El aspecto morfológico comienza a modificarse normalmente. Y además, dependiendo del tipo de actividad y de las actividades asociadas, puede ocurrir lo que habíamos visto la vez pasada con el Palacio de Justicia, de que en esa zona, llegado a un cierto horario en que finalizan las actividades de ese edificio que generó toda la modificación en su entorno, entonces el barrio realmente queda como una zona no propiamente desierta, pero con muy poco movimiento. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mitigar los impactos de un edificio de alta complejidad? Y acá hablamos nuevamente de lo que es la construcción sostenible o la arquitectura sostenible, que ya habíamos definido en la clase pasada de qué se trataba y en qué consistía, pero no obstante, acá vemos de nuevo que es una arquitectura, una construcción que tiene respeto por el medio ambiente, que normalmente utiliza sistemas de ahorro de energía y por supuesto de dinero, y que proporciona una vida más saludable y un mayor confort. Para eso utiliza distintas estrategias, ¿verdad? Como la eficiencia energética, la ventilación controlada, el aislamiento térmico, el uso de los materiales no contaminantes y apropiados para el clima del lugar donde se va a construir, la ventilación adecuada, el uso de estrategias constructivas para disminuir los ruidos, entre otras. ¿Qué criterios podríamos utilizar para diseñar un edificio de alta complejidad? Y acá hay un listado de criterios. Quizás algunos pueden estar repetidos, pero en general estos deberían de ser los criterios ambientales para poder diseñar un edificio. En primer lugar, pensar en el sitio, ver las características del sitio donde uno va a instalar su edificio. Por eso el emplazamiento es fundamental. Considerar todo el análisis de ciclo de vida del edificio, o sea, lo que habíamos dicho, qué impacto nos va a generar durante la construcción y qué va a pasar cuando esté operativo nuestro edificio. Analizar las posibles interacciones de nuestro edificio con el ecosistema natural. Selección de materiales, esto es fundamental, esos materiales adecuados a las condiciones climáticas del lugar. Preferentemente materiales que consigamos en las cercanías de nuestro inmueble. Promover la eficiencia energética, el uso de energías renovables
proyectar nuestro edificio como para un aumento del parque automotor en un horizonte aproximadamente de 10 años. Entonces, ver alternativas para disminuir o minimizar los efectos del tránsito vehicular. Evaluar previamente nuestro proyecto en el momento de que se está diseñando, evaluar el proyecto con criterios ambientales siempre. Conocer la infraestructura de servicios de la ciudad, del sitio donde nosotros vamos a implementar. Promover siempre reciclaje y reutilización de los recursos. Acá habíamos hablado de las 3R en la clase pasada. Aplicar principios de lo que se llama producción más limpia durante el proceso de construcción. Tomar un cierto aprendizaje de las prácticas vernáculas. No significa que vamos a copiar exactamente la práctica vernácula. Quizás eso ya no es aplicable para estas condiciones actuales, pero sí tiene todavía muchas enseñanzas que nosotros deberíamos de considerar. Bueno, y acá, por supuesto, vamos a valernos de diseños bioclimáticos para integrar nuestro entorno con el edificio, aprovechamiento de recursos naturales, un correcto planeamiento urbanístico, la calidad del aire que vamos a generar, del aire interior, la producción de ciertos desechos que podrían ser tóxicos, tratar de disminuir la generación y de reciclar al máximo, incrementación del rendimiento energético, integrando energías alternativas, energías renovables. Incluso también podría ser, esto no es requisito ineludible, es una simple sugerencia, un control domótico, un edificio inteligente. Si las condiciones económicas lo permiten, bienvenido sea, pero el 90% de los trabajos que van a tener siendo arquitectos, probablemente las condiciones económicas no les permitan dar rienda suelta a toda su creatividad, a toda su imaginación, al uso de muchos recursos. Entonces, va a ser un gran desafío para la creatividad de ustedes el hacer un edificio sostenible sin implementar muchos aspectos que podrían resultar costosos para la construcción del edificio. Uno de los aspectos de condiciones climáticas a considerar es el asoleamiento. En una de las imágenes vemos que hay que siempre tomar en cuenta el sol, cómo se va moviendo a lo largo no solamente a lo largo del día, sino a lo largo de los meses, para tratar de elegir, de diseñar las mejores alternativas en cuanto a soleamiento. Para edificios en altura normalmente existen normativas que le obligan a ir retrocediendo después de cada cierta cantidad de pisos o cada cierta altura, tiene que comenzar a retroceder de tal manera de generar las posibilidades de que los pisos de más abajo también tengan posibilidades de asoleamiento, ya que si no solamente van a ser asoleados los pisos superiores y los inferiores no van a tener esa posibilidad. Acá tenemos un ejemplo muy claro de lo que no debemos hacer. Seguramente habrán oído hablar, muchos deben conocer incluso el edificio Walkie Talkie, que está en el centro financiero de Londres, en la City de Londres. Este fue diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly, un arquitecto uruguayo. Tiene una forma cóncava, como ustedes ven, y la parte superior se va ampliando con respecto a su base. Se va ampliando porque cuanto más elevado es el piso, más caro se vende. Entonces lo que hicieron fue ampliar los metros cuadrados en la parte superior, pero no consideraron un problemita que habíamos también hablado en la clase anterior con respecto a las superficies vidriadas y particularmente las superficies espejadas, y es la incidencia del sol. Acá se puede apreciar cómo el sol incide en esta forma en determinado horario del día y crea un efecto de lupa. Ese efecto de lupa hace que aumente la temperatura en la parte baja del edificio una buena cantidad, varios grados más. Pero no solo eso, no solamente no solamente incrementa la temperatura. Ese efecto de lupa es tan fuerte que incluso llegó a derretir en el año, creo que 2014 o 2015, creo,
llegó a derretir parte de un Jaguar, como se ve acá. Y esta imagen muestra un rayo de luz muy fuerte, si ustedes se percatan, atrás no es tan fuerte la luz como en este sector, que es lo que este rayo en realidad envía a la parte baja del edificio, a la calle. Cuando ocurrió esto, el estudio que lo construyó, por supuesto, tuvo que reestudiar su edificio. No sabría decirle qué solución le dieron. Sé que aparentemente lo solucionaron. Pidieron disculpas porque recibieron muchísimas críticas, ¿verdad? Y sobre todo la crítica era que se dejaron guiar solamente por el aspecto económico al diseñar su edificio y no por el aspecto ambiental. E incluso tuvo que, el municipio, la City de Londres, tuvo que evitar que por un buen tiempo se estacione en varias cuadras alrededor del edificio para evitar que volviera a ocurrir esta situación. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos de cómo manejar el tema de asoleamiento, ¿verdad? Por ejemplo, estudiar la incidencia de rayos de sol para que en determinado momento pueda ingresar una parte del sol, la parte necesaria para que haya suficiente luz y calor en el interior, pero otra parte vuelva a rebotar. Y para eso el uso de materiales es fundamental. La misma cosa acá para que pueda tener incidencia en todos los pisos y cómo se podría eventualmente solucionar con protección vegetal una incidencia muy fuerte de los rayos del sol. Acá estamos hablando casi de lo mismo, y digo casi porque acá vemos el tema de asoleamiento, pero acá vemos también otra cuestión que ahora vamos a comenzar a hablar y que es el tema de los vientos. Si ustedes se dan cuenta, ven cómo el viento pega en el edificio, baja y hace esto. Acá hay varios edificios, entonces el viento viene y hace esto, pasa entre los edificios. Y acá, de nuevo, el viento incide en el edificio, pega, baja y se desvía. Estas dos situaciones son dos aspectos que hay que tener muy en cuenta al momento de diseñar un edificio. Uno de ellos, el primero de todos, ¿verdad? Es el efecto que se llama corriente descendente, este efecto, cuando pega y baja. Eso se llama corriente descendente, se produce cuando el viento golpea de lleno un rascacielos. Y si al golpear no tiene hacia dónde ir, este es empujado otra vez hacia los costados o hacia arriba inclusive. Esta corriente que circula acá en el suelo es más rápida y más fuerte y entonces genera una aceleración del viento a nivel de la calle. Este efecto puede realmente producir estragos, ¿verdad? Puede, si el edificio tuviera todas esquinas no redondeadas, esquinas cuadradas, digamos, entonces eso hace que aumente otra vez la velocidad del viento. Las fachadas verticales totalmente también aumentan la velocidad del viento y sobre todo cuando los edificios están de cara al viento. Eso puede hacer que a este nivel, a nivel bajo, realmente se produzcan como remolinos e inclusive pueden llegar a ocasionar serios problemas a los transeúntes. Ya ocurrió, y volviendo al edificio Walkie Talkie, que es el que hablamos recién, el mismo edificio, además de derretir autos, también provocó daños a los peatones. Realmente puede convertirse en una pesadilla esto, ¿verdad? Porque puede, en algunos casos, un transeúnte terminó realmente con el hígado dañado, en otro caso un camión volcó por efecto del viento que generan los edificios y aplastó a una persona. O sea, realmente son situaciones que hay que considerar, son errores que hay que considerar errores de diseño. Una vez construido el edificio ya no tiene solución probablemente. Ese diseño tiene que ser considerado en el momento de diseñar, valga la redundancia, nuestro edificio. Algunas recomendaciones
para disminuir el efecto del asoleamiento, como ven ustedes, protecciones de las fachadas. Permiten ingresar la luz, pero una luz filtrada y disminuye, por supuesto, también el calor. Y acá, volviendo al tema de los vientos, tenemos nuevamente la imagen que acabábamos de hablar, de esta donde el viento pega en el edificio, que se llama el efecto de corriente descendente. Y el otro efecto se llama efecto Venturi. El efecto Venturi ocurre cuando tenemos varios edificios. Nuestro viento choca y muchas veces necesita pasar en medio de dos edificios. Y al pasar en medio de dos edificios se acelera más. Entonces, una de las soluciones en muchos casos es quitar las esquinas cuadradas y hacerlas redondeadas como medio de esto, por ejemplo, para permitir que el viento pase con mayor facilidad. Acá tenemos también otros esquemas de cómo manejar el viento en cuanto a nuestras aberturas de nuestras construcciones. Ven que ahí tenemos distintas imágenes, como también el verde nos ayuda a manejar el tema viento. Sirven normalmente como cortinas de viento que protegen nuestras edificaciones. Y acá vemos la imagen que habíamos visto de cómo, vamos a volver, de cómo el viento choca, pega y hace todo este desplazamiento. Bueno, acá había esto no es un edificio construido, una propuesta que se había hecho de cómo se podía desviar ese viento. Volviendo al tema vegetación, los beneficios de la vegetación es otro de los criterios de sostenibilidad que podemos utilizar nosotros, la vegetación. Aumentar la superficie de áreas verdes, aumentar la plantación de árboles, priorizando especies, esto es muy importante, recomendadas sobre todo para las veredas, porque hay muchas especies que son preciosas, pero resulta que son realmente un estrago para las veredas, porque levantan las veredas. Si tuviéramos cables subterráneos también afectan, inclusive los caños de desagüe y todo pueden afectar perfectamente. Uno de ellos es nuestro tan querido lapacho. El lapacho es un árbol bellísimo que nos regala una floración maravillosa, pero que desgraciadamente tiene un poder muy grande sus raíces, que puede levantar el empedrado, puede levantar cualquier edificación sin ningún problema. Entonces hay que siempre seleccionar las especies apropiadas. Dentro de esas especies apropiadas también hay muchas que dan flores y que pueden contribuir a la belleza escénica del lugar. ¿Cómo usar el verde también? También lo podemos usar, como vimos hace rato, para manejar el tema de asoleamiento, en las fachadas verticales, sobre todo con mucho verde, ¿verdad? Acá tenemos cómo aumentar también el verde en las zonas urbanas. Bueno, otro criterio de sostenibilidad, como habíamos dicho, era el uso de los materiales adecuados. Seleccionar los materiales que mejor se adapten a las características climáticas del sitio de emplazamiento y usar colores que favorezcan el control térmico. Nosotros en nuestro país tenemos un régimen de lluvia bastante importante y necesitamos tener un techo que desagote ese volumen de lluvia, porque en realidad nuestro país llueve mucha cantidad de agua en poco tiempo. Y para eso las tejas, que nosotros le llamamos las tejas españolas, normalmente eran las más apropiadas. Hoy día hay varios materiales más similares, imitando tejas españolas, pero siempre las más apropiadas fueron estas. ¿Por qué? Porque eran cerámica, y la cerámica normalmente ayuda a reducir, a controlar la temperatura interior. Esto tenía un buen escurrimiento de las aguas, entonces era un material bastante, y sigue siendo los materiales cerámicos muy apropiados para usarlos en nuestro clima. Siempre se recomienda dar preferencia a los materiales regionales. Si nosotros viviéramos en un sector donde hay mucha nieve, este tipo de pendiente no nos va a funcionar, porque la nieve no va a poder escurrirse. Entonces es por eso que en otras latitudes van a ver que tienen techos prácticamente verticales casi para poder escurrir la nieve.
Bueno, el tema de materiales es importante seleccionar siempre aquellos materiales dentro del criterio de las 3R que habíamos visto. Materiales que puedan recuperarse, que puedan reutilizarse o que puedan reciclarse. Y fundamentalmente elegir aquellos que no contengan productos peligrosos o contaminantes. Siempre preferir los materiales fabricados a partir de un porcentaje de material reciclado. En cuanto a la energía, lo conveniente es implementar mecanismos de ahorro energético, usar en lo posible energías renovables y tender siempre a la eficiencia energética. En realidad, la eficiencia energética pasa por el ahorro energético. El ahorro energético es una parte de la eficiencia energética. La eficiencia energética no necesariamente implica el uso de energías renovables, pero puede considerarse el uso de renovables dentro de la eficiencia energética. Nosotros ya desarrollamos en la clase pasada el concepto de eficiencia energética. En cuanto al agua, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos implementar mecanismos de ahorro de agua, reutilización de agua y utilización de agua de lluvia. Cuando tenemos mucha superficie pavimentada, una buena estrategia es usar el agua de lluvia para evitar, por un lado, para consumir menos agua y por otro lado, ya que el agua de todas formas no va a penetrar al suelo porque nosotros hemos pavimentado nuestro suelo, vamos a poder disminuir al menos el agua que va a generar raudales. Entonces, la recomendación siempre es pavimentar áreas exteriores con materiales que permitan la infiltración de agua de lluvia al suelo. Pero si esto no fuera posible, entonces el aprovechamiento es una de las recomendaciones. Acá tenemos un diseño que lo que hace es juntar el agua de lluvia en un tanque subterráneo y de ahí reutilizar para ciertas actividades del edificio. No se puede reutilizar normalmente para todas porque no es agua potable. Entonces, por ejemplo, para beber no podemos utilizarla, pero sí se puede utilizar para el inodoro, se puede utilizar para el sistema de prevención de incendios, se puede utilizar para el riego, para la limpieza. Para todo eso es factible utilizar. Esta es una simple vivienda con un esquema más o menos parecido. Un tanque donde se junta el agua de lluvia y de ahí se reutiliza también para el sistema del baño, inclusive para ciertas partes de lavado de ropa o de limpieza también. Bueno, acá seguimos con lo mismo, el uso de superficies pavimentadas es una recomendación, perdón, el uso de superficies filtrantes, perdón, no de superficie impermeable. Esta es una fábrica, la fábrica de Agua Cells, donde nosotros podemos ver que ellos juntan el agua de lluvia y canalizan el agua de lluvia hasta sus tanques, de donde utilizan para el riego, utilizan para provisión de agua de prevención de incendio, el sistema de prevención de incendio, y para agua de limpieza. Ellos tienen unos lavados rápidos en sus móviles, entonces esta misma agua que juntan también destinan para ese tipo de actividades que no requieren una característica física y microbiológica específica del agua. Este mismo sistema se utiliza muchísimo, si conocen el Chaco, que seguramente muchos conocen. Esta es una vivienda en el Chaco, donde también canaliza, ahí sí que es fundamental el agua de lluvia, si no ellos no van a tener agua para sus actividades. Entonces canalizan el agua, la llevan, en este caso, a un tanque enterrado. Con una bomba, de ahí vuelven a distribuir. En muchos casos se utiliza lo que ellos le llaman un tanque australiano, y juntan ahí y de ahí bombean el agua. Estos son algunos mecanismos que ustedes pueden utilizar o que se puede utilizar al diseñar un edificio, como la utilización, por ejemplo, del inodoro de doble descarga, la utilización, lo que dijimos, de aguas grises para riego. Aguas grises sería el agua de la bañera y el agua del inodoro. Utilizar esa agua también para riego, para limpieza. Utilizar mecanismos con control automático de regadío, por ejemplo, para no desperdiciar mucha agua. Esta es una propuesta de diseño creada por Salvador Rueda en la ciudad de Barcelona. Y la propuesta de él es volver a generar espacios peatonales
que propicien el encuentro ciudadano, que disminuyan el tránsito automotor, que disminuyan la contaminación del aire, las emisiones de CO2, significa juntar varias manzanas, juntar es una forma de decirlo, o sea, solamente el tránsito de colectivos y el tránsito vehicular estaría simplemente circulando en el límite exterior. Esto es un grupo de 4 manzanas, o sea, sería 400 por 400 metros, sería aproximadamente 4 por 4 manzanas que se juntan. Permanecen las calles interiores, pero las calles interiores solamente permiten el ingreso de automóviles de los que viven en esa manzana y por supuesto el ingreso de ambulancia o de camión de bomberos, ¿verdad? Y que hacen normalmente también propician el uso de la bicicleta y en las esquinas, acá no tengo la imagen, pero en muchas de las esquinas se generan sitios de encuentro para que la gente vuelva a tener ese contacto con el vecino. Algunos, por supuesto, encontraron que esto no les era conveniente porque debían caminar 4 cuadras, como mucho, ¿verdad? No creo que ni tanto, creo que 2 o 3 cuadras, hasta tomar una línea de transporte. Ahora, esto es algo que se está estudiando para hacerlo en Asunción. Solamente que en Barcelona el transporte público es eficiente y en Asunción no tenemos todavía esa ventaja. Vamos a ver si funciona y si funciona tan bien y si es aceptado como finalmente lo fue en Barcelona. Al principio no fue aceptado tan bien, pero después con el tiempo lo permitieron las distintas comunidades, porque esto se hizo en algunos barrios recién. Bueno, ¿y qué hacemos con respecto a los residuos que genera nuestro edificio? Y siempre aplicar el mecanismo de las 3 R. Siempre reciclar, reducir, reutilizar. ¿Pero en qué orden? Reducir, reutilizar y reciclar. Este tiene que ser el último estadio. Siempre tenemos que iniciar con la posibilidad de disminuir la cantidad que generamos. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy. No sé si hay alguna consulta. Ninguna, profe. Bueno, ¿se entendió bien todo? Sí. Bueno, asumo que sí entonces, porque ya que no se manifiestan solamente Sofía. Entonces nos vemos, les aviso que el próximo lunes va a haber un cuestionario para completar con eso los puntos que necesitan de proceso para derecho a examen. Vamos a habilitar un cuestionario, se les va a estar avisando. Y Dios mediante, entonces después tendríamos una clase que sería la última en lo posible. Vamos a ver si puedo lograr compendiar las 2 clases en una, entonces así trataríamos de liberarles ya para el 28. Si no hay ninguna consulta, entonces nos vemos en una semana y cuídense mucho. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nada.